Hola Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Bueno, queríamos hacer este video para que nos cuentes un poco, en principio, de tu actividad, a qué te dedicas, y después ya pasar a la propuesta que vos querés comunicar. Bien, bueno, lo que hago son terapias de biodecodificación y de regresiones, y también hago talleres de educación emocional, donde brindo herramientas para que la gente pueda tener recursos para manejar su energía, las emociones, o sea, los pensamientos, y poder ir cambiando las conductas, los programas, las creencias que se nos van grabando desde la niñez, tanto sea con la biodecodificación o las regresiones, que son diferentes métodos, pero los dos trabajan sobre lo mismo, que son traumas emocionales, que siempre algo vivimos en el pasado, en la niñez, en la etapa intrauterina. En particular con las regresiones, a veces el trabajo también tiene un alcance hacia vidas anteriores, porque uno trabaja con el inconsciente y con el alma, que trasciende esta vida del cuerpo físico. Y la biodecodificación está más orientada hacia los síntomas biológicos, es decir, un síntoma en el cuerpo, buscamos un origen emocional, un conflicto psicoemocional en el pasado, y las regresiones también. Generalmente puede ser algo biológico, algo en el cuerpo, pero generalmente viene con alguna situación como una fobia, un ataque de pánico, un bloqueo ante alguna situación, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ya te digo, es otra forma de trabajo. La regresión trabaja más en un estado que hay menos pulsaciones eléctricas en el cerebro, sería como el estado alfa, entre la vigilia y estar dormidos. Entonces, como que la barrera entre el inconsciente y el consciente se achica, se borra esa amnesia, y se accede más fácil a información que normalmente uno no lo recuerda de manera consciente, ¿sí? Entonces, por ahí una gran angustia puede llevarnos a una situación de la niñez o de la etapa intrauterina, o a un evento anterior. La persona lo va sintiendo, lo va viendo, le brota a sí misma en la terapia, que a veces se asombran de lo fantástico que parece, pero se vive muy real. Y bueno, es muy directa, y por eso mismo es más fuerte el trabajo terapéutico, porque es más sentido, liberas más emociones, esas emociones traen información, palabras, personas, situaciones, y ahí uno en el presente hace una resignificación de ese hecho que en el pasado quedó trunco o sin cerrarse o sin entenderse más, y uno lo vivió en la niñez, no tenemos la capacidad de entender. Y de algún modo vos ayudás a las personas en este tratamiento a poder analizar lo que les sucedió, o son las mismas personas las que interpretan el hecho. Claro, ese es un poco el trabajo del que acompaña, del guía en la terapia, digamos, del terapeuta. Por un lado es acompañarlo a la persona a llegar a ese trauma, que generalmente solos nos cuesta animarnos porque vamos a contacto con el dolor, seguro. Eh, entonces, cuando aparece esa situación, uno empieza a trabajar con la palabra. Básicamente es una herramienta de programación neurolingüística, de visualización. Trabajamos con la imaginación, con la energía. Y sí, le das herramientas para que reelaboren con preguntas, le hace observar de una manera diferente esa situación. Entonces, en este momento presente, uno puede, digamos, uno como consultante, como paciente, puede tener otra mirada de esa situación que tal vez, como quedó trunca, uno queda como resentido o enojado, o con sensación de impotencia o de bronca, y cuando uno lo vuelve a revivir, a recrear y a reinterpretar, la lectura es otra. Obviamente el terapeuta tiene que hacer un trabajo ahí de ayudarla a la persona. Y siempre se trabaja sobre traumas. En general sí, porque bueno, casi nadie va a hacer una terapia cuando está bien, pero hay veces también se hacen trabajos como de progresión en vez de regresión, donde a partir de un estado al cual la persona quiere llegar,
se la incentiva, se la acompaña, se la estimula con la palabra, como para que imagine un escenario posible para su futuro. Eso se le dice progresión y de alguna manera es una programación, una autoprogramación. Y bueno, es un ejercicio también muy interesante porque en las veces que he participado de manera grupal emergen muchas similitudes. Y uno iba viendo como que hay una interconexión así en el campo psíquico, o a veces se dice el campo morfogénico. Vamos a decir, en el inconsciente hay una red que nos vincula con información, con sucesos, con situaciones. Sí, es muy interesante eso. Quería que nos cuentes un poco acerca de los talleres que estás dando actualmente en Paraná. Basándome en herramientas de la biodecodificación, las regresiones, de programación lingüística, ejercicio de visualización, de trabajo con la imaginación y demás, venía haciendo talleres de educación emocional, básicamente para que las personas puedan entender cómo funciona el consciente, el inconsciente, cómo se nos construye la personalidad, y cómo aprender a hacer contacto con un olor, a entender las emociones, a sacar información contenida en estos momentos de trauma y contar con herramientas para poder hacerlo solo, la persona. A veces hay que sí o sí hacer una terapia porque cuando es muy traumático queda como muy encriptado o negado, justamente para no tener esa experiencia presente y poder seguir adelante con la vida. Entonces, los talleres de educación emocional funcionan conectando información y haciendo ejercicios prácticos como para que uno pueda internalizar y vivenciar, hacer contacto con esas situaciones, reelaborarlas y sacar emocionalidad de dolor. Y uno queda así como muy relajado y aliviado y, bueno, y haciendo un entendimiento diferente de algo que había quedado como una carga muy pesada y que nos genera o un bloqueo o una conducta impulsiva. ¿Sí? No me permite avanzar hacia algo que quiero o siempre me hace hacer lo mismo, siempre me lleva a responder de la misma forma cuando no quiero hacerlo. Y los talleres que voy a proponer a partir de ahora, apoyándome en todo esto, en la educación emocional y en estas herramientas que brindo, lo voy a vincular con el trabajo hacia lo social o lo comunitario, hacia el afuera. En principio trabajamos sobre lo personal, lo íntimo, y después en la segunda parte del taller vamos a hacer más en relación a lo grupal, a lo comunitario, a lo social. ¿Y esto se hace en una misma etapa o son dos talleres diferentes? La parte más individual y la parte grupal. Esta primera experiencia va a ser un taller vivencial, donde la mañana va a ser el trabajo con lo personal y a la tarde va a ser más en relación a lo grupal comunitario, y también ahí voy a brindar propuestas, digamos, voy a hacer un diagnóstico de cómo estamos, por qué estamos así a nivel de humanidad, a nivel de Argentina, Latinoamérica, mundial, obviamente desde mi visión, y después propuestas de cómo poder subsanar o crear alternativas, soluciones posibles a este diagnóstico, a esta lectura que uno hace de la realidad. Por ahora es un taller vivencial y nada más. La idea es de a poco el interés en la gente, en el público, y replicándolo en otros lugares, con la posibilidad de hacerlo como un programa tipo curso de 2 veces, 3 veces, 4, como un entrenamiento, ¿sí? Y proponerlo en lugares, ya digo, en principio de trabajo personal, que puede ser un grupo humano, una empresa, una institución, una escuela, pero siempre trabajando en la cuestión íntima de la persona, y después de eso llevarlo hacia lo social, a lo político, a lo comunitario, a la militancia, ¿sí? Es decir, que es un taller abierto a público en general o tiene algún Sí. público específico. Es abierto a todo público, siempre, bueno, en este caso, como la primera vez, lo voy a diferenciar así. La gente puede venir a hacer solamente la parte personal y no hacer lo que sería la tarde, o
Obviamente yo recomiendo hacerlo entero, pero no es obligación. La parte más importante o vital es el trabajo personal para poder... Después abrirse a un claro, otro. exacto. Y lo otro es más a quienes estén buscando ese tipo de herramienta como para el trabajo en sí que realizan cotidianamente. Porque, porque es importante esto que uno haga el trabajo personal, ya metiéndome un poquito con la temática del taller, pero cuando uno se vincula con sus dolores, los puede trascender y logra un contacto de paz interna, un contacto con el amor, uno empieza a dejar de depender de la energía de afuera, ¿sí? De tener la razón, De de estar tan ganar. vulnerable, digamos. Exactamente. Uno deja de estar vulnerable y deja de competir, de querer ganar, de querer llamar la atención, de querer tener razón, de querer ser siempre el primero, el que habla más tiempo, el que impone más las opiniones y las ideas. Entonces, por eso lo estructuré un poco así, el trabajo interno y personal con uno, y después a la tarde quienes quieren participan del otro taller, en donde además de vincular esto con lo social grupal, es decir, trabajo interno en el trabajo externo, en las relaciones, eh, también voy a hacer propuestas en relación a dónde perdemos el poder a nivel social y En tu experiencia como terapeuta, ¿qué es lo que fuiste viendo que hace que las personas busquen o quieran comenzar a mirarse? bien, generalmente son situaciones que en el presente están viviendo que no pueden superar, ¿sí? A nivel de trabajo, de relaciones, de pareja, con los hijos, y a veces es una enfermedad, lo que se conoce como enfermedad, que es de la biodecodificación, uno lo entiende como una solución de adaptación que hace el cuerpo biológico en relación a un conflicto psicoemocional que no puede resolver. Entonces el inconsciente como que hace una mutación a nivel celular o de tejido orgánico para tratar de resolverlo y comunica con el cuerpo algo que no estoy pudiendo, ¿sí? Entonces, una enfermedad, un trauma, un accidente, un shock importante a nivel emocional, un gran dolor, eso, si la persona lo toma de manera constructiva, lleva a empezar a preguntarse por qué me pasa, para qué me pasa, qué puedo sacar de útil de acá, otra vez me vuelve a pasar la misma situación. Entonces, ese repetir situaciones, por ejemplo, de abandono o de violencia, cuando uno empieza a mirarlo, puede empezar a transformarlo y tener más gobierno de sí y poder tomar otras decisiones. Que si no lo hacemos, vamos a tomar siempre las mismas decisiones, un disparador y una misma decisión. Entonces ahí funcionamos de manera reactiva. Cuando empezamos a mirar por qué funcionamos así, de dónde nos viene este aprendizaje, esta programación, ahí podemos elegir cambiarlo. Pero va a depender mucho de la trayectoria, el estilo de vida de la persona también, tal vez hacerse esas preguntas, ¿verdad? En parte sí, a veces ayuda el entorno, también uno mirando, digamos, conociendo todo esto, uno entiende que hay diferencias o diferentes niveles evolutivos de aprendizaje o de entendimiento de las almas. No somos todas las almas iguales en relación a el entendimiento, la capacidad de entender, de procesar, de adaptarse, ¿sí? ¿Ese aprendizaje se puede dar a lo largo de nuestras vidas o crees Sí, que es en otras vidas? la idea es que uno lo logre en esta vida porque no siempre se da y no todas las personas lo pueden hacer en la misma velocidad. Pero la idea es lograrlo acá, digamos, decir, cuando el alma está dentro de un cuerpo, cuando está encarnada, se le dice así. Pero cuando el alma, que es una nube de energía, con información, con memoria, con sensibilidad, con inteligencia, todo eso está en la energía, no está en el cuerpo. Cuando esa nube o energía se sale del cuerpo, es difícil que a nivel energético haga esos cambios, porque venimos acá a realizar ese aprendizaje. La evolución es del alma, no del cuerpo. Y el cuerpo se amolda a la inteligencia que trae el alma. Es como si te dijera, hay una partitura y un instrumento. Entonces el instrumento va a funcionar en relación a esa partitura que trae el alma, ¿sí?
Y con respecto a esta primera etapa del taller, que es la que trabaja más sobre la parte individual y personal, ¿querés contarnos algunos de los ejercicios o propuestas que hay dentro de esa primera Bien, parte? les doy un test para que cada uno que viene a participar, obviamente con preguntas, eh, más o menos entre 15 y 20 preguntas de autoobservación en donde la van a responder medio rápido, pero eh, como para que se hagan una autolectura de cómo vienen. Y al final del taller les vuelvo a hacer el mismo test, que se lo respondan para sí mismos, para que vean la cantidad de cosas que transformaron en la visión y en el entendimiento, que si uno no tiene esa lectura posterior, no acredita, no valora, entonces ese test sirve para eso, el antes y el después. Y entre medio, además de la exposición teórica, sí, los argumentos y todo lo que voy compartiendo, hacemos trabajos de introspección, de sensibilización, eh, con las emociones. Los voy guiando a hacer contacto con situaciones de dolor, con situaciones agradables. Hablamos de las emociones, los pensamientos, la inteligencia consciente, la inteligencia inconsciente, la relación con nuestros padres, con todas las relaciones que nos pasan en la niñez, qué pasa con el alma cuando viene al vientre, qué pasa en la muerte, bueno, las etapas de la vida. Es como algo muy general de, de cómo se nos construye la personalidad o el ego, a partir de dónde y qué influye en eso. Y hago mucho énfasis en el alma o en la conciencia o en el ser que trasciende a la mente y al cuerpo, ¿sí? A la personalidad. Lo que viene de antes está durante y continúa después de esta vida física. Bueno, Germán, si querés contarnos cómo se vinculan estos talleres, la parte individual, más personal, con lo social. Fui entendiendo, trabajando así a nivel individual y mirando con la gente, con la terapia, digamos, lo que es mi actividad, mirando un poco la realidad que uno va viviendo cotidianamente, eh, la necesidad de vincular el trabajo personal interno con el trabajo pragmático externo. Es decir, desde lo terapéutico uno ve que cuando una persona puede estar más consigo mismo, entrar más en contacto con el dolor para trascenderlo, sanarlo, tiene más capacidad, entendimiento, inteligencia emocional, capacidad de adaptación y demás. Digamos, con diferentes maneras podemos describir que es más inteligente, entre comillas, para operar en el campo social o grupal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno no toma esa autoconciencia, esa autoobservación de por qué funciono, cómo funciono, qué me hace hacer como soy, uno funciona de manera reactiva. Tengo programas, funciona de una manera, como aprendí, como fui programado en la niñez, en la cultura, la herencia emocional de mamá y de papá, las cosas que vi en la familia, los traumas que puedo haber tenido, más la memoria que trae el alma de vidas anteriores. Eso me hace funcionar de una manera reactiva. Si yo no me empiezo a mirar, empiezo a preguntarme por qué hago así, de dónde me viene, por qué reacciono de manera compulsiva ante esta situación o ante estas personas, la autoridad o un igual o alguien inferior en cuestión de que yo tengo que ser responsable. Entonces cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a tener más manejo de sí, de su energía, y menos manipulación del exterior, de las relaciones afuera, ¿sí? Y retomando entonces los talleres y la parte donde vos trabajás más lo comunitario, ¿qué, en este caso, qué herramientas se utilizan, qué ejercicios? Bien, en principio, como te decía hoy, la primera parte del taller es el trabajo personal, que eso lo puede hacer todo el mundo, generalmente es más beneficioso para terapeutas, docentes, artistas, comunicadores, gente que está en el ambiente del trabajo social o político, pero en realidad es útil para cualquier persona que busque estar mejor. Y la segunda parte del taller, que eso sí es optativo, no es obligación, ahí en principio
lo que voy a hacer en este primer taller y lo que voy reiterando en los subsiguientes es, primero hago una lectura, un diagnóstico de cómo estamos y por qué, repito, según mi entendimiento, mi visión, y después hago una serie de propuestas que están dentro de lo que es la democracia directa, la decisión por consenso, y de ahí va a entrar un poquito lo que después me gustaría que desarrollar más, puntualmente con el Consejo Pluricultural, programa de soberanía nativa y eso. Si me permitís, puedo leer unos conceptos que tienen que ver con ese diagnóstico. Como esto sería la parte inicial de la segunda parte del taller, ¿sí? Dentro del marco de lo comunitario, voy a exponer estos temas, que no lo vamos a desarrollar a todos, pero es como para tener una lectura general. Lo que tiene que ver con la banca privada mundial, el nuevo orden mundial, la democracia indirecta y representativa, la masonería internacional, las religiones dominantes, la ley de la propiedad privada sobre los bienes de producción masiva, el sionismo internacional, los microchips, los aviones que tiran colas químicas, que los habrás visto, me imagino. Eso pasa en el campo, en la ciudad y en todo el mundo, no es solamente acá. El programa HARP, la nanotecnología, la enfermedad conocida como Morgellons, las vacunas obligatorias que son nocivas, los alimentos y el agua que está alterada, armas electromagnéticas, la tecnología 5G, el Black Goo, los agrotóxicos, las semillas estériles, bueno, muchas cosas como estas que son reales, hay mucho testimonio que existe, como los seres extraterrestres, los interdimensionales, las abducciones, las mutilaciones de ganados, y esto también sucede a veces en nivel humano, hacia el humano, la manipulación del clima con la tecnología, y bueno, otro tipo de cosas como esta, que si bien en principio parece muy... Claro, si una persona hace 200 años lo escuchase, parecería ciencia ficción. Exacto. Pero... Es que de hecho hoy en día hay gente que cuando uno empieza a hablar un poquito de esto, no lo cree o lo oculta, lo desmiente o piensa que uno está loco, desvariando. Y esto que vos nos estabas leyendo tiene que ver con, en tu propuesta hablas de la necesidad de reempoderamiento social. Claro, esto es como una lectura para que tomemos conciencia de que está pasando y no como quedarse con eso y, digamos, de una manera negativa, una visión negativa, sino una visión realista de lo que sucede de manera solapada o oculta, que hay un gobierno oculto detrás de todos los gobiernos que están dirigiendo la política, la economía, y también las religiones están en relación a todo esto, que persiguen un plan, una agenda que viene sucediendo desde hace siglos, que buscan un dominio humano total, ¿sí? En nuestro sistema democrático, normalmente, lo que sucede es que uno delega el poder de decisión en otros y esos otros, a su vez, están influenciados por intereses económicos, por organismos de poder oculto, en donde los representantes no terminan decidiendo de manera libre o sana, sino que están siempre coercionados, influenciados, y estos poderes ocultos hacen que un gobernador, un presidente, un juez, un senador, etcétera, se ve a veces obligado a tomar medidas que no son favorables para la gente, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica el poder social, la toma de decisión de manera presencial, en círculo, de manera directa, porque ahí no se puede ocultar o tergiversar una decisión o una información, ¿sí? Eso es básicamente lo que produjo la democracia indirecta y representativa en detrimento de la democracia directa y presencial. Eso viene con la ley extranjera, viene a través de la mano de la masonería, que van creando repúblicas independientes, entre comillas, en todos los lugares que invadían, incluso en Latinoamérica. Entonces la República Argentina es una construcción masónica, como todas las demás, de manera oculta y solapada. Entonces la gente cree que es libre por poner un voto por un representante,
Pero las decisiones geopolíticas, trascendentales, económicas, siempre las toman otros de manera oculta, nunca la gente, ¿sí? Entonces, esa es la base de lo que hay que cambiar. El círculo o el consejo pluricultural es juntarse a dialogar, reflexionar, decidir, consensuar y después llevar adelante esa decisión y transmitir a quién va a hacer esa tarea o elegir a alguien o algunas personas que vayan a ejecutar las decisiones del círculo. No es darle el poder a otros para que decidan y que ese haga lo que sea con el futuro de la gente, ¿sí? Y de alguna manera, Germán, la democracia representativa, entonces, como decís, viene de la mano de la creación de los estados-naciones. Claro. Sí, cuando uno empieza a investigar o a mirar la forma de democracia ancestral de los pueblos originarios y la forma de democracia que surge con las conocidas repúblicas democráticas y libres, es muy diferente, ¿sí? Una cosa es eh, lo que existía antes, que es lo que estoy proponiendo como volver a eso, en realidad no estoy inventando nada, es como volver a mirar una forma de vida circular donde lo espiritual y lo pragmático, o el amor y administrar los recursos, vamos a decir así, van unidos. Entonces los líderes políticos antes eran líderes espirituales. ¿Y cómo ves la posibilidad de volver a una forma anterior de organización, ya estando en esta estructura de estados? Bien, bueno, ahí si me permitís voy a entrar un poco como a desarrollar punto por punto lo que quiero compartir, que serían las propuestas en sí, concretamente. Ujú. La primera es alianza con los pueblos originarios, la promoción de un consejo pluricultural de pueblos libres, que puede cambiar el nombre, es como para el inicio es lo que conformamos en el 2012, las bases para ese consejo que se llegó a crear, la Convención Social Pluricultural, las garantías universales, los programas de soberanía nativa, de economía solidaria de intercambio, y después la creación e implementación de métodos de empoderamiento social, que ahí entrarían varias posibilidades que ya existen, que están en ejercicios, otras que se puedan eh, desarrollar y a la vez ir unificando, consensuando ese tipo, te sacan, vamos a decir, esa variedad de posibilidades para que la gente acumule poder en las decisiones sociales y le reste fuerza a las decisiones que terminan siendo serviles a este poder oculto que está detrás de los gobiernos, ¿sí? Ujú. Y el consejo que vos nombrás, el consejo pluricultural, está vinculado entonces a la recuperación del poder social. El Consejo Pluricultural sentamos las bases en una asamblea, en un encuentro que fue en marzo del 2012 en Santa Fe, en la comunidad Mocoví, Concaya, con varios representantes de algunos pueblos originarios y representantes de algunos sectores sociales, vamos a decir, con militantes sociales, que ese fue como la primera asamblea del Consejo Pluricultural. Ujú. Esto devenía anteriormente de la Convención Social Pluricultural que la habíamos organizado, la organicé yo junto con mucha otra gente, que eso fue en octubre del 2011. De la convención, el consejo fue como un trabajo posterior que se desprendió de ahí. Sentamos las bases, hicimos un acta firmado por todos. Y en la propuesta vos mencionabas algunas amenazas que podría tener el consejo. ¿Querés contarnos? Bien, sí, básicamente lo que yo identifico como el mayor problema es, por eso lo encuadro dentro de un marco de taller eh, de trabajo personal, es los problemas de la personalidad o el ego, ¿sí? Lo que uno no tiene resuelto en uno mismo, inevitablemente se traslada al afuera. Entonces, un círculo, una asamblea, un consejo, para que funcione bien, todos tienen que tener ese entendimiento de que es un círculo, que es comunitario, que el bien es común, que las decisiones tienen que ser por consenso. Yo tengo que saber, sentir y entender que somos parte de un todo, que el todo me va a cuidar, que mi aporte vale, que no es una competencia contra los demás, a ver quién tiene la razón, ¿sí? Como que la amenaza básica sería esa, la personalidad, el ego, la desconexión del amor, de la seguridad interna de cada uno, y así
de cada uno de los demás que componen. Además de esto se suma todos los intereses que ya conocemos que intentan arruinar o dinamitar este tipo de empoderamiento social, ¿sí? Esto ya existía cuando invaden los europeos, destruyen esta forma de democracia ancestral. Y en cuanto a las ventajas del Consejo Pluricultural. Bien, el consejo básicamente es como una herramienta de gestión, es un espacio para construir poder en la base de la toma de decisión consensuada, y la ventaja básica es que, como hoy te adelantaba un poquito, se elimina la corrupción paulatinamente porque los procesos son presenciales y directos, es decir, eh, por un lado, como te decía hoy, los representantes elegidos no tienen poder de decisión por encima del círculo, van a ser meros ejecutores o mandatarios de lo que el círculo, la rueda, el consejo les mande a hacer, y a la vez esos representantes también forman parte del consejo, de la rueda, digamos, está todo integrado. Y de esta manera lo que hoy se conoce como corrupción, porque son decisiones ocultas en gabinetes, en sectores privados, en leyes que se aprueban, digamos, cuando los medios están haciendo mucha difusión de otra temática, están aprobando leyes para, no sé, entregar las mineras a intereses internacionales, eso se evitaría, ¿sí? Porque las decisiones importantes las toma el Consejo. El Consejo después le puede decir al presidente, al gobernador, al intendente o a quienes se designe, andá y realizar esta tarea. Pero nosotros decidimos, el Consejo. Entonces, como decía hoy, si hay algún fracaso, problema o error, es un riesgo de todos compartido. Si hay un éxito, es un beneficio compartido, ¿sí? No hay competencia de roles, competencia de supremacía, que eso es lo que busca, digamos, de trasfondo este sistema, como digo, implantado por la masonería internacional, que detrás de esto también hay otros grupos de poder hegemónico mundial, eh, para eliminar el poder social, de reflexionar, decidir y, bueno, llevar a cabo esa decisión, de ser libre, básicamente. Promover una segunda convención social pluricultural que realizamos la primera en octubre del 2011 en Santa Fe, en La Redonda. Y esta segunda sería, digamos, continuando con el objetivo de esa primera, que es paulatinamente, mediante talleres, círculos de decisión, consenso y demás, de manera directa, ir planificando, diagramando, creando una legislación pluricultural, es decir, retomando los saberes del buen vivir, que ya los pueblos originarios, digamos, tenemos que aprender o tomar o continuar con eso, no hay mucho nuevo que inventar, sino como ayornado a la actualidad, para crear una serie de marco muy diferente a lo actual. Es decir, si te dijera sintéticamente, sería como una constitución paralela a las constituciones de las repúblicas democráticas masonas que dividen los territorios, dividen los pueblos y los enemistan a través de diferentes supuestas nacionalidades o culturas diferentes. Y bueno, por decirte un ejemplo, lo que pasa en la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay, que todo esto fue incentivado por la masonería, por el poder inglés, porque Paraguay era una nación emergente con mucho poder político y económico, y, o sea, estaban siendo libres, y la fuerza de Paraguay básicamente era la cosmovisión guaraní, ¿sí? Ellos funcionaban, bueno, con el desarrollo y adelanto tecnológico que venían de Europa, pero implementándolo en una cosmovisión originaria ancestral, ¿sí? Sería como algo similar a intentar hacer de vuelta. Imagínate que si en el tiempo, con la tecnología que existe actualmente, utilizando formas de vida como el buen vivir, el territorio comunitario y demás, que ya me voy a extender un poquito más en eso, con la tecnología actual en muy poco tiempo se puede erradicar el hambre, se pueden erradicar las enfermedades, se puede generar un montón de situaciones que hoy parecen utópicas o imposibles y son muy viables, ¿sí? Eso es un poco el objetivo de una segunda convención pluricultural: invitar a gente, militantes, representantes políticos, representantes del pueblo originario, la ciudadanía en general, para
consensuar cómo podríamos constituir, crear una legislación que sea una constitución eh, del Tahuantinsuyo, o de una nación que no esté dividida por límites políticos y geográficos como propuso la masonería y además lo impuso, ¿no? Lo logró, es lo que está sucediendo hoy en día. Eso sintéticamente te podría decir de la Convención Social Pluricultural. ¿Y estas constituciones trabajarían a la par de las otras o anularían la otra legislación? Bien, sería como un camino paralelo. En el tiempo, mi sentir, mi deseo, mi intuición es que eso va a prevalecer, porque el nuevo orden mundial, es decir, el poder que dirige al mundo, a todos los, bueno, para hablar de eso puntualmente, te diría que hay intereses económicos y políticos que están detrás de todos los países que dirigen las religiones importantes, que dirigen la banca privada, que dirigen las democracias indirectas y toda la tecnología actual, que hoy te mencionaba en el diagnóstico, para evitar que los pueblos sean libres y decidan por sí mismos. Entonces, se iría construyendo otro marco donde podamos funcionar de una manera libre y se crearía como una segunda ciudadanía, que esto te voy a desarrollar un poquito más en lo que es el programa Soberanía Nativa, que es una constitución paralela, una ciudadanía paralela, pero dentro de un marco ampliado y constituido por los pueblos, no por un dirigente o una orden de la ONU o del Fondo Monetario o de ninguna orden externa, sino que nace desde las bases del consenso social, de las asambleas, de los consejos pluriculturales, el nombre que eso lleve. Imagino que durante un tiempo sería paralelo, sería una coexistencia. Dentro de la propuesta hablas de las garantías universales. ¿Querés contarnos cuáles serían? Bien, el concepto es un poco incentivar la creación en reemplazo de lo que son los derechos humanos, ¿sí? No es que estén mal, solo que la manera de manejarlo, llevarlo a cabo, siempre los derechos humanos terminan siendo una herramienta de uso de quienes tienen más poder, ¿sí? Prácticamente los derechos humanos son nominativos y hay que hacer mucho esfuerzo para que eso funcione. Eso fácilmente se pasa por encima con una excusa, un pretexto de hecho fáctico, o por una supuesta un ataque de falsa bandera, como un ataque terrorista, que lo provocan adrede estos sectores de poder oculto para que la gente pida por favor que hagan algo, que sancionen, que se ocupen, que busquen los culpables. Entonces, bueno, implementan leyes de mayor control, de vigilancia, más personal militar o de policía. O sea, se va escalando siempre en la construcción de un gobierno totalitario y autoritario como solapadamente, ¿sí? Entonces, lo que son los derechos humanos, si uno tiene poder, funciona, y si uno no tiene poder, son un poco nominativos, Claro, no son palabras. de alguna manera buscan legitimar su poder para controlar. Exactamente. Si logramos, si lográsemos, si se logra la creación de garantías universales, básicamente sería lo elemental para vivir bien, para un buen vivir, como tienen los pueblos originarios, recuperarlo y apelar a eso. Alimentación sana y suficiente para todo el mundo, vivienda adecuada para todo el mundo, formación, educación, trabajo, salud, recreación, descanso, todo lo que tenga que ver con una vida sana, lógica, simple, feliz, que eso esté garantizado para todo el mundo, que no sea una cuestión de que si tenés acceso, porque tenés dinero, porque tenés recursos, porque tenés contacto, lo tenés. Si no, te puedes quedar sin casa, te puedes quedar sin alimento, te puedes quedar sin cobertura de salud, porque no hay nada que te ampare, ¿sí? Claro. Entonces, volviendo siempre a los pueblos originarios, el buen vivir, hablamos hoy de que tiene que ver con la alianza con los pueblos originarios. Esto es algo que ni siquiera hay que dialogarlo ni consensuarlo, esto es así, porque nosotros somos
digamos, parte de la creación, de la nueva naturaleza, no, no se toma a la vida, a los seres como recursos, mientras que la cultura occidental toma todo lo que es vida como recursos, se pone a explotar y a hacer dinero, ¿sí? Se cambia mucho la lógica y la mirada. Eh, con, digamos, esto trasciende o está más allá de tener capital para poder tener acceso, ¿sí? Que es lo que el derecho te da eso. Si tenés, podés; si no tenés, y el derecho pasa a ser algo nominal y nada más. Y otro punto, otra propuesta que se llama Programa Soberanía Nativa, que también es crear como de manera optativa, cualquier persona que lo elija solicite la ciudadanía del Tahuantinsuyo, ¿sí? Esto está relacionado con la convención, con la legislación pluricultural, con la alianza con los pueblos originarios, o sea, es toda una construcción, un marco interrelacionado, ¿sí? Entonces la soberanía nativa es apelando al derecho natural, ancestral de los pueblos preexistentes, y nosotros como descendientes de quienes están en este territorio, de alguna manera como reconocimiento reconociendo su ancestralidad, su preexistencia, sería como ampararnos dentro de su ley, de su derecho natural, para pedir ser reconocidos como ciudadanos del Tahuantinsuyo, o más bien pobladores del Tahuantinsuyo, que es una región que abarca toda América, o básicamente América del Sur, donde no estaba dividido por países como los que existen hoy en día, ¿sí? Entonces, este sería el marco para, por ejemplo, un argentino pueda tener su ciudadanía argentina y a la vez la ciudadanía de ser reconocido como un habitante natural del Tahuantinsuyo, a partir del respaldo del pueblo originario, de un representante, de una organización, como hipotéticamente podría ser Evo Morales, ¿sí? No estoy diciendo que es la única posibilidad, pero él es presidente oficial y legal dentro de la ley masona que ha constituido las repúblicas, y a la vez es un referente indígena genuino, ¿sí? Más allá de la gusto y disgusto que puede haber por su figura, pero es indígena y es presidente legal. Entonces alguien como él podría, si hubiese un movimiento social que lo demande, digamos. Exactamente. Esto se lo presenté al cónsul de Bolivia en Rosario en esa época que organizaba la convención, y me dijo que era una idea muy interesante, que iba a intentar hacerla llegar a Evo, pero lógicamente tendría que tener el movimiento, el respaldo y la demanda, como decís vos, de la gente, porque si no, desde arriba hacia abajo es muy difícil realizarlo, pero con el movimiento, el deseo, la fuerza, la demanda de la gente, tranquilamente se podría tener una ciudadanía optativa, porque no habría que imponérsela a nadie, donde un uruguayo, un chileno, un peruano, un paraguayo, un boliviano, un argentino podrían tener como una segunda ciudadanía, en donde las garantías universales, todo lo que estamos hablando antes, el acceso al territorio, es algo de Estuviese base, garantizado, digamos. claro. Entonces uno puede empezar a pelear, por decirlo así, o a negociar entre dos leyes, ¿sí? Bueno, eso como en general sería el programa Soberanía Nativa. Bueno, Germán, en relación a las propuestas, me interesaría que nos cuentes sobre la propuesta de economía solidaria de intercambio. Bien, hace tiempo también viene más o menos de la misma época todo este desarrollo, de proponer una red de intercambio, una red de integración y desarrollo mediante el intercambio de servicios y productos, como para crear un marco de contención, una economía solidaria paralela a la economía competitiva, monetaria y de capital, ¿sí? Son como dos circuitos muy diferentes, dos economías muy diferentes, la que trabaja con el capital, ya sea oro, dólar, euro, bitcoin, monedas que ahora se están desarrollando mucho, las criptomonedas, o cualquier bien impersonal, ¿sí? Siempre estimula la competencia, el miedo a perder, el miedo a ganar, quedarse fuera del sistema si uno no tiene y demás. Porque funciona con este tipo que hablamos de los derechos, de que si uno gana, tiene, logra, accede. En cambio, esto otro es
una economía como la que existía ancestralmente, volver a aplicarla dentro de las posibilidades de hoy, con la tecnología de hoy. Obviamente es un proceso desafiante y prolongado, pero se entiende que nosotros somos parte de un todo donde intercambiamos, damos y recibimos a la naturaleza y por ende también a los demás seres humanos. Entonces no podemos competir por recursos. Uno sí puede tomar lo que necesita, lo que le corresponde para una subsistencia digna, y de esa manera alcanzaría y sobraría para todos, ¿sí? Mientras que uno, basándose en el miedo, a la carencia, volvemos a hablar de lo espiritual y el trabajo personal, como por eso lo enmarco dentro del taller, el miedo siempre nos va a llevar a querer tener más, querer competir, querer dominar, y si es necesario matar a todo para quedar yo solo, hay culturas que lo aplican y lo hacen, ¿sí? Dentro de eso es lo que, o gracias a eso, es como opera el nuevo orden mundial, lo que dirige el mundo. Entonces, el sistema de intercambio, digamos, la red de intercambio básicamente es crear un circuito, un ámbito donde la gente ofrezca de manera voluntaria, no es una obligación, su servicio, su producto para intercambiar. Ahí desarrollé un sistema que en su momento, cuando aparecían los clubes de trueque, fueron arruinados, adulterados, malversados por muchos intereses políticos, porque era una economía que tomaba mucha fuerza. En su momento hubo un periódico argentino que decían que entre todos los nodos, toda la red global de trueque en Argentina, eran cerca de 2 millones de personas que producían y consumían a través del intercambio. Si eso seguía creciendo, a nivel económico era un peligro, ¿sí? Y de ahí deviene el SATRI, o el Sistema Administrador de Trabajo por Intercambio a través de cuentas personales, que es un método simple y que no se puede adulterar, ¿sí? Eso es lo más importante. Si te lo dijera, digamos, tiene varias conveniencias, varias virtudes, pero lo más elemental es que lo que se intercambia son datos de personas, uno produce y otro consume. Eso se va universalizando o triangulando con más personas de la red. No necesariamente tiene que ser en forma directa el intercambio. Por ejemplo, yo realizo un servicio hacia vos, yo quedo acreditado para consumir de cualquier servicio de la red y vos quedás debitada para producir tu servicio para a otra cualquier persona de la red. red que te lo solicite, ¿sí? Y así va funcionando. Es por servicio, digamos, el intercambio. Servicios o productos, y eso lo estipula la gente, el valor también, la forma de entrega, el tiempo de trabajo, todas las características relacionadas al intercambio, a la operación, al trabajo, lo decide y lo consensúa la gente, no lo decidiría el sistema. Entonces, estas cuentas lo que hacen es eliminar un bien impersonal como el dinero, que si yo lo robo, me lo dan de manera malversada, no tiene dueño y bueno, genera un montón de cosas. En cambio, si yo produzco con mi nombre, va a figurar tu nombre, a quien yo le produje, y vos quedás debitada en relación a alguien para tener que producir a la red, ¿sí? Básicamente eso es, se acredita y se debita en una cuenta personal, nombre fulano, consultano, tal actividad, tal valor y punto, ¿sí? Otra ventaja que tiene es que se puede hacer de manera local y chiquito, con fotocopias, como si fuese una libreta de fiado, una planilla administrativa básica, con un Excel, una administración con un equipo elemental de una computadora básica, o se puede instaurar un programa similar a lo que es el programa administrativo comercial en Internet a nivel internacional, como si te dijera, no sé, Mercado Libre, cualquier sistema que vende y opere internacionalmente con interacción entre personas, ¿sí? Obviamente basado en el intercambio y consensuando las bases y estipulando la forma y las pautas por la gente, ¿sí? Entonces vos podrías comunicarte por teléfono o por internet, por mensaje, con alguien que le solicitaba un servicio y a través de internet lo administra, y cuando se entrega el servicio se acredita y se debita automáticamente, ¿sí?
Entonces es como uno puede tener una actividad comercial por dinero en el mercado tradicional, monetario, y una actividad de intercambio con una cuenta activa por decisión electiva, sin imposición, para operar en un mercado complementario, paralelo, de intercambio, comunitario, Sí. solidario. Entonces, de a poco, esto puede ir creciendo a la vez que esto va a seguir continuando. Y bueno, paulatinamente iremos ampliando detalles e informaciones relacionadas a esto, pero lo más importante de este sistema es eso, que no se puede alterar, que exige muy poca inversión y se puede hacer a escalas locales, regionales o interprovinciales o internacionales. Retomando, Germán, el reempoderamiento social al cual vos te referías antes, vi en la propuesta que sería una de las temáticas. Sí, te voy a, me voy a extender en dos o tres nomás porque son muchas y a la vez están abiertas como propuestas de la gente, es como enunciar una diversidad de posibilidades para crear herramientas de gestión, para no llamar de lucha, para unificar poder, ¿sí? Poder genuino, poder legítimo en manos de la gente que decide. Pueden ser intervenciones artísticas, redes de consenso social, mediante medios digitales, eh, bueno, los que ya se conocen como los que se vienen empleando para adquirir fuerza por parte de los grupos de militantes o de activistas sociales o grupos políticos. Yo como que me centraba en dos que me parecían como quizás simples, si se los logra ordenar para llevarlo a la práctica, que sería una abstinencia selectiva de pagar impuestos y una abstinencia selectiva de ir a votaciones oficiales, junto con la creación de un partido político legal, pero que su ejercicio interno sea en base a la democracia directa, como un consejo, como hablábamos hoy, o llevar esta misma propuesta y metodología a todos los partidos políticos ya existentes, que siempre hay jóvenes con ganas de cambiar las cosas, con visiones nuevas o con querer hacer cosas mejor de lo que hasta ahora se hace. Entonces, el recuperar ese poder de consensuar, reflexionar, decidir y que todos salgan beneficiados por una mirada conjunta y no por una mayoría que gana sobre una minoría. Eso imagino que en muchos partidos políticos o sectores de militancia se puede ir como activando de manera natural. Eh, entonces se puede crear un partido político con estas características o como un proceso de transición se puede llevar esta propuesta a los partidos políticos que ya existen, ¿sí? Y además, como te nombraba hoy, la abstinencia selectiva del pago de impuestos y de no votar de forma tradicional o a los representantes tradicionales dentro de la democracia indirecta, representativa. La primera, la abstinencia selectiva del pago de impuestos, sería no negarse a pagar los impuestos, sino hacerles sentir y saber a las autoridades que si entre muchos nos organizamos para un mes, por ejemplo, no pagar ningún impuesto, ni nacional, provincial, comunal, municipal, ningún impuesto, y al próximo mes pagar los dos, es decir, el que se dejó sin pago y el que corresponde al mes siguiente, como diciendo, si nosotros queremos, el próximo vamos a no pagar durante 2 meses, después 3 meses, después 4 meses, después 5 meses, y a nivel de caja al Estado se le generaría un gran problema para pagar a todo lo que tiene que hacer frente con eso, ¿sí? Policía, hospitales, en fin, todo lo que tiene que tener sueldo de todos sus empleados. Entonces sería una medida en donde los representantes elegidos de manera indirecta sí o sí van a tener que venir a sentarse a dialogar de manera igualitaria al círculo o al consejo, ¿sí? Donde van a tener que tomar decisiones y acatar decisiones del consejo, ¿se entiende? Sería una manera como indirecta de hacerles perder fuerza. Claro, ¿Sí? una forma de mostrarles quién tiene el poder, digamos, si hay organización. Tal cual.
Y recalco que no es decirle no vamos a pagar, sino le vamos a demostrar que nosotros podemos no pagarle si ustedes nos vienen a escuchar y hacer lo que vamos a decidir entre todos, y van a tener un gran problema. Y los responsables van a ser ustedes. Por eso la plata para pagar la tenemos, pero estamos diciendo que no vamos a pagar hasta que no hagan lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Y la abstinencia de votar en elecciones oficiales o a representantes oficiales sería lo mismo. No es no votar porque sí nomás, sino proponer a los representantes que vengan al Consejo, sean intendentes, gobernadores, presidentes, senadores, jueces, lo que fuera, a elegir políticas de Estado, formas de administrar el dinero, qué se va a hacer antes, qué después, qué es más imperioso, cómo creamos salud para todos, alimentos para todos, cómo creamos posibilidades laborales para todos, junto con la puesta en marcha de la decisión directa por consenso dentro de todos los partidos o creando un partido político de esta característica, además de no votar a los representantes que funcionan de la manera indirecta, representativa o tradicional, serían como dos caminos para ir quitándole respaldo al sistema tradicional y llevando la fuerza al poblador, a la gente que de manera ordenada, consensuada y decide. ¿Sí? Germán, y si alguna persona quisiese consultar este material, ¿cómo sería posible? Bien, bueno, a través del mail me lo pueden pedir. Vamos a publicar unos datos de contacto, ya sea por los talleres que brindo o por este material. Y también lo voy a subir a un medio digital. De hecho, ahora lo tengo en la nube, en Drive, pero bueno, lo voy a hacer de alguna manera más dinámica, quizás crear una página de Facebook o algo así que esté más accesible. Genial. Y es una propuesta que entonces está abierta a modificarse o sumarse otras propuestas. Sí, sí, de alguna manera es como un disparador. De ahí pueden ir modificándose siempre para mejorar y consensuar, bueno, todo lo que sea para construir dentro de este marco del buen vivir, de la democracia directa, del consenso, bueno, de una legislación pluricultural, todo dentro de ese marco, sí, me dispongo como a colaborar en eso, desde mi lugar de terapeuta o de educador emocional, si se quiere, para contribuir a todo eso. Bueno, muchas gracias, Germán. A Oscar.